Lo que vamos a ver ahora es lo referente a lo que vendrían a ser los radicales libres y antioxidantes. Ya, esto es un esquema de cómo fue la evolución que ocurrió en nuestro planeta. ¿Ya? Los primeros organismos que llegaron a aparecer fueron heterótrofos anaerobios. Estos organismos anaeróbicos. Básicamente estos organismos se alimentaban de materia orgánica que existía en esos tiempos, ¿no? Eso es lo que utilizaban como fuente de alimentación, ¿no? Estos heterótrofos anaerobios. Aquí no había todavía oxígeno, ¿ya? No existía oxígeno todavía. Luego, conforme transcurrió el tiempo, llegaron a aparecer los primeros autótrofos aerobios. Aparecieron estos autótrofos aerobios, que básicamente son las algas, son algas azul verdosas, que básicamente son las responsables de liberar oxígeno al medio ambiente. Aparecieron los primeros autótrofos aerobios, ¿ya? Eh, estos fueron los responsables de liberar oxígeno al medio ambiente. Luego ya aparecieron organismos ya más sofisticados, ¿no? Ya ocurrió el proceso evolutivo y como ya la concentración de oxígeno en la atmósfera incrementó, ¿no? Estos anaerobios que existían en las primeras etapas de nuestro planeta empezaron a disminuir, ¿no? Porque el oxígeno los llegaba a destruir. La concentración de estos organismos disminuyó y lo que aparecieron fueron ya células autótrofos fotosintéticos. Estos autótrofos fotosintéticos ya realizaban fotosíntesis y la fotosíntesis es la principal fuente liberadora de oxígeno al medio ambiente, ¿no? Como ya había bastante oxígeno en el medio ambiente, el oxígeno cuando está en altas concentraciones es tóxico, es nocivo. Como ya había demasiado oxígeno en el medio ambiente, hubo la necesidad de que estos organismos desarrollen un sistema antioxidante que los proteja de los efectos nocivos del oxígeno. ¿Ya? Es por eso que aparecieron los antioxidantes. Estos antioxidantes aparecieron para neutralizar el efecto nocivo del oxígeno. ¿Ya? Entonces, primero aparecieron, vuelvo a repetir, los heterótrofos anaerobios. Aquí no había oxígeno. ¿Ya? Primero aparecieron estos. Luego aparecieron los autótrofos aerobios, con el caso de las algas verreazuladas, que estas fueron los primeros organismos. Aparecieron los autótrofos fotosintéticos, ¿no? Estos son los fotolitótrofos, ¿ya? Estos realizaban ya la fotosíntesis, liberaban oxígeno, la fotosíntesis es la principal fuente liberadora de oxígeno en la atmósfera, y como había un exceso de oxígeno en el organismo, estos mismos organismos desarrollaron un sistema antioxidante para protegerse de los efectos nocivos del oxígeno. ¿Ya? Es por eso que aparecieron los antioxidantes. Eh, a ver, acá, ¿cómo se llegaron a descubrir los antioxidantes y los radicales libres? ¿Ya? Los antioxidantes y los radicales libres se descubrieron gracias a esta científica, Rebecca Yerchman. Rebecca Yerchman es una farmacéutica argentina, ¿ya? Es una farmacéutica argentina que, que llegó a descubrir los efectos nocivos del oxígeno y gracias a eso se descubrieron también los antioxidantes. Ella fue Rebecca Yerchman, a ella le debemos entonces la aparición de los
el descubrimiento de los radicales libres y la teoría de los antioxidantes. Ella básicamente lo que hizo fue trabajar con radiación ionizante, ¿no? Esto ocurrió en el año de 1950 y a raíz de su investigación, ella publicó un artículo titulado de esta forma, ¿no? Los efectos nocivos del oxígeno y los mecanismos de cómo el oxígeno puede producir efectos nocivos, ¿no? Cuando el oxígeno está en altas concentraciones, es tóxico, ya no es saludable ese oxígeno, ¿ya? En los años 1940, o sea, antes del descubrimiento de Rebecca Yerchman, existió un incremento de una incidencia alta de la ceguera en prematuros, ¿no? Cuando los prematuros nacían, esta fue una de las primeras incubadoras diseñadas, ¿no? En estos años de 1940, una incubadora artesanal, podríamos decir, una de las primeras incubadoras diseñadas, y cuando el prematuro nacía, ¿no? Se le colocaba al niño aquí adentro, ¿no? Y básicamente esta incubadora lo que hace es suministrar oxígeno y calor. Suministra oxígeno y calor, ¿no? Es lo que hace toda incubadora. Entonces, esa excesiva cantidad de oxígeno lo que producía es la ceguera. O sea, no se sabía por qué los niños que se colocaban en la incubadora se producía la ceguera. Eso era desconocido, ¿no? En cambio, en otros niños que no eran colocados en incubadora, no tenían el problema de ceguera. Entonces, se hizo una mayor investigación y se encontró que la causa era la incubadora, ¿no? Los niños que eran colocados en esta incubadora, esos niños padecían de este problema de ceguera. Y la causa era el oxígeno. Entonces, esta alta concentración de oxígeno suministrado por la incubadora era la que producía la ceguera en los prematuros. A raíz de este descubrimiento, ¿no? Es que se llegó a conocer que el oxígeno podría generar efectos tóxicos, efectos nocivos. Y en 1950 ya se descubrió los efectos nocivos del oxígeno, ¿no? Por Rebecca Yerchman. Es por esta razón que en la actualidad, cuando un niño es colocado en una incubadora, la incubadora sigue suministrando oxígeno, oxígeno en altas concentraciones. Y lo que genera eso es que puede generarle ceguera. Entonces, para evitar los problemas de ceguera, ¿no? Es que se le coloca una vitamina, ¿no? La vitamina que se le coloca al niño es la vitamina E, el alfa-tocoferol. Ese alfa-tocoferol se le tiene que, si vas a colocar un niño en una incubadora, tienes que colocarle la vitamina E, ¿no? El alfa-tocoferol, porque de lo contrario le puede generar problemas de ceguera. Lógicamente hay que colocarle ¿cómo se llama lo que le colocan en la vista a los bebés? Evitar que la luz le dañe también la retina, ¿no? Foto, no sé, tiene un nombre, foto, no sé qué es. Ya eso lo averiguan ustedes. ¿Qué cosa es lo que le colocan ahí en el ojo al niño, ¿no? Es unas especies de protectores oculares. Eso es para evitar que la luz le dañe la retina. Pero ahí lo importante también es colocarle la vitamina E. Le tienes que colocar la vitamina E, porque si no le colocan la vitamina E, ese niño va a tener ceguera. ¿Ya? Va a tener ceguera. Entonces, todo niño que es colocado en incubadora, le colocamos esos protectores oculares y le administramos la vitamina E para evitar los problemas de ceguera. ¿Ya? El organismo humano fabrica más o menos 2 kilogramos de oxígeno, esto es eso, superóxido, perdón, esto es superóxido al año. El superóxido es el primer radical libre que genera el organismo, ¿ya? Es el superóxido, ¿ya? Nosotros solo necesitamos nosotros solo utilizamos el 21% del oxígeno, ¿ya? El 21% del oxígeno que ingresa al organismo, de esta cantidad total, el 4% del oxígeno puede generar radicales libres. 4% puede generar radicales libres.
y aproximadamente el 90% del oxígeno que ingresa al organismo, el 90% es utilizado por las mitocondrias para la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Y es utilizada por las células, ¿no? Para producir reacciones de oxidación. Todo a nivel de la mitocondria, ¿ya? O sea, el 90% de ese oxígeno va a ser utilizado en la cadena transportadora de electrones. Y el 4% restante que te queda, aproximadamente, va a ser utilizado para generar radicales libres. Los radicales libres en exceso no son tóxicos, ¿ya? Perdón, cuando no están en exceso. Los radicales libres, cuando no están en exceso, son benéficos para el organismo, porque son nuestra primera defensa contra algún agente extraño que ingrese. El problema está cuando están en exceso, ¿no? O sea, cuando está por encima de los 4%, si está por encima de este 4%, ¿no? Si está en una concentración del 10, del 20%, ahí sí va a producir efectos nocivos. O sea, para que sea beneficioso, solo necesitamos que se produzca un 4% de radicales libres. ¿Ya? Solo aproximadamente un 4% necesitamos de los radicales libres en el organismo. Si sobrepasa esa concentración, ya se va a volver tóxico. Ya se vuelven nocivos los radicales libres. ¿Ya? Estos son conceptos importantes que hay que acordarse, ¿no? La reacción redox. Cuando hablamos de una reacción redox, básicamente estamos hablando de una oxidación y de una reducción, ¿ya? Y esto tiene que ver con el transporte de electrones, ¿no? Con el transporte de electrones. La oxidación. Este es un compuesto A tenemos un compuesto A y un compuesto B, ¿ya? Un compuesto A y un compuesto B. El compuesto A pierde electrones. Si el compuesto A pierde electrones, decimos que aquí ha ocurrido una oxidación, ¿ya? La oxidación es la pérdida de electrones. Eso es la oxidación. Y cuando hablamos de una oxidación, estamos hablando de un agente reductor, y este agente reductor vendría a ser esta sustancia A. Este es el reductor. Este reductor es el que pierde electrones y genera un compuesto oxidado, ¿ya? Este compuesto oxidado. El agente reductor es el que genera la oxidación y me genera un compuesto oxidado. Esa es la oxidación. ¿Qué es la reducción? La reducción vendría a ser lo opuesto. La reducción es cuando el compuesto B gana electrones, ¿ya? Pérdida de electrones es oxidación y ganancia de electrones es la reducción. En la reducción, entonces, el agente B o la sustancia B vendría a ser el agente oxidante. El agente oxidante es el que se reduce generando un compuesto reducido. ¿Ya? Esos son conceptos que hay que manejar, ¿ya? La oxidación es la pérdida de electrones y en la oxidación tenemos agentes reductores. O sea, es lo opuesto, ¿no? Miren, agente reductor es el que se oxida, ¿ya? Y en la reducción tenemos agentes oxidantes. La reducción, agente oxidante, es el que gana electrones generando un compuesto reducido. ¿Ya? Oxidación, generamos un compuesto oxidado. En la reducción generamos un compuesto reducido. Y en la oxidación hablamos de un agente reductor que es el que se va a oxidar y en la reducción el agente oxidante es el que se reduce. ¿Ya? ¿Cómo es que se generan los radicales libres en el organismo? Hay varias formas de generar los radicales libres en el organismo. Una de las formas es cuando los enlaces covalentes van a ser rotos. Cuando los enlaces covalentes son rotos, eso va a generar el salto de uno de los electrones, ¿ya? Entonces, se rompe el enlace covalente y al romper el enlace covalente, uno de los electrones salta de su orbital, como está en este esquema. Esto de aquí es una molécula que tiene los electrones apareados. Es una molécula normal. En una molécula normal, nosotros vamos a tener, esto de aquí es el núcleo, y alrededor del núcleo tenemos los electrones, ¿no? Están los electrones siempre de a dos, están apareados. Aquí decimos que los electrones están apareados. Pero cuando ese enlace covalente es roto, lo que va a ocurrir es que se produzca el salto de un electrón.
sale un electrón. Cuando sale un electrón, eso genera electrones desapareados. Aquí, por ejemplo, tengo un electrón desapareado. ¿Ya? Esto de aquí es un electrón desapareado. Y esto es una molécula tremendamente inestable. Tremendamente inestable. Esta molécula va a tratar de estabilizarse. Y una forma de estabilizarse es quitándole electrones a otras moléculas. ¿Ya? Le va a quitar electrones a otras moléculas. Entonces, este radical libre, si va a quitar electrones, ¿qué sería? ¿Oxidación o reducción? ¿Cuál de las dos sería? El radical libre, que es este de aquí, que es el C, cuando le quite electrones a otras moléculas, este radical libre, ¿qué va a producir? ¿Oxidación o reducción? A ver, ahora quiero que me contesten ustedes. ¿Eso qué generaría? ¿Oxidación o reducción? Reducción. No, pérdida de electrones. Si es pérdida de electrones, eso se llama oxidación. O sea, ¿qué es lo que le va a ocurrir a la otra molécula? La otra molécula va a perder electrones. Si la otra molécula pierde electrones, eso es una oxidación. ¿Ya? Si la otra molécula pierde electrones, es una oxidación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los radicales libres? Los radicales libres en nuestro organismo van a producir reacciones de oxidación. Ya estos radicales libres son agentes reductores. Van a ser agentes reductores. Ya, entonces ya les he dicho cómo se generan. Se generan cuando los enlaces covalentes son rotos. Cuando ese enlace covalente es roto, uno de los electrones salta de su orbital. Eso genera electrones desapareados. Eso es un radical libre. Es una molécula que posee electrones desapareados. Es una molécula tremendamente inestable y lo que va a producir son reacciones de oxidación. ¿Ya? Produce reacciones de oxidación. ¿Ya? Eso es lo que es un radical libre, ¿no? Aquí tenemos un esquema. Lo que aquí está de color rosado es un radical libre. ¿Esto qué cosa viene a ser? A ver, acá, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Acá. Esto vendría a ser lo que es un radical libre. Este de aquí es el radical libre, perdón. Este es el radical libre, este es el esquema de un radical libre. Y este es la molécula que tiene riqueza de electrones. En nuestro organismo, ¿cuáles son las moléculas que son ricas en electrones? Nuestras macromoléculas. Son nuestras macromoléculas. Principalmente carbohidratos, lípidos, perdón, carbohidratos no, principalmente son los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, principalmente esas tres, ¿ya? Entonces, como estas macromoléculas son ricas en electrones, el radical libre le va a quitar electrones a las macromoléculas. ¿Qué es lo que ocurría con la macromolécula? La macromolécula, ¿no es cierto? En la macromolécula ocurriría una oxidación. Esa macromolécula se oxida, genera reacciones de oxidación. Entonces, el radical libre lo que está produciendo es oxidación de la macromolécula. La macromolécula se oxida, ¿no? Porque le está quitando electrones. Pérdida de electrones, eso es oxidación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un radical libre es una molécula que posee electrones desapareados. Tiene electrones desapareados, que para tratar de estabilizarse va a quitar electrones a otras moléculas que son ricas en electrones, como el caso de las macromoléculas, produciéndoles reacciones de oxidación. ¿Ya? Entonces las macromoléculas se oxidan. Lógicamente, esta macromolécula se convierte en un nuevo radical libre, ¿no? Esta macromolécula va a quedar como un radical libre porque tiene electrones desapareados. Y esto genera una reacción en cadena, porque este va a tratar de estabilizarse. Este le va a seguir quitando electrones a otras macromoléculas que también tengan electrones, que tengan riqueza de electrones, ¿no? Generando más radicales libres. Ya, esto va a generar una reacción en cadena. Ahora, para neutralizar entonces a estos radicales libres,
lo que el organismo ha diseñado es un sistema antioxidante, ¿ya? Los sistemas antioxidantes son sistemas que nos protegen de los efectos nocivos de los radicales libres, ¿ya? Entonces, los radicales libres, no se olviden que aproximadamente solo necesitamos un 4% de radicales libres, no más. Si pasa esa concentración, ya se van a volver tóxicos, se vuelven nocivos. Pero cuando están en esa concentración, son benéficos porque forman parte de nuestro sistema inmune, nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Cuando ingresa algo extraño al organismo, se sintetizan estos radicales libres. Y estos radicales libres tratan de destruir a ese agente extraño. Forman parte de nuestra primera defensa inmunológica, ¿ya? Ahora, si hay un desequilibrio entre estos sistemas antioxidantes y los sistemas prooxidantes, ¿ya? Cuando hay un exceso de los prooxidantes y una baja concentración de los sistemas antioxidantes, a eso se le denomina estrés oxidativo, ¿ya? Eso es un estrés oxidativo. Entonces, en un estrés oxidativo tenemos un incremento de los sistemas prooxidantes, es decir, de los radicales libres, y tenemos una baja concentración de los sistemas antioxidantes. Eso es un estrés oxidativo. Y si se produce un estrés oxidativo, eso va a generar una enfermedad, ¿ya? Genera una enfermedad, va a producir una enfermedad. El estrés oxidativo genera una enfermedad. Entonces, lo ideal es que estos dos sistemas estén en equilibrio. Si los dos sistemas están en equilibrio, el organismo va a tener un buen funcionamiento y decimos que la persona está saludable, ¿no? La persona va a estar saludable. Pero si estos dos están en equilibrio, ¿ya? Si hay un desequilibrio, eso genera estrés oxidativo y el estrés oxidativo va a generar una gran cantidad de enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los factores generadores de radicales libres? ¿Ya? ¿Qué factores podrían generar formación de radicales libres? Tenemos factores endógenos y tenemos factores exógenos. Dentro de los factores exógenos tenemos la radiación solar. El UV, el ultravioleta, ¿ya? Este ultravioleta es un formador de radicales libres. El infrarrojo igual, la radiación infrarroja también es formadora de radicales libres. El humo del cigarro, ¿ya? Ese humo del cigarro es un formador de radicales libres. Los contaminantes medioambientales también son formadores de radicales libres, ¿ya? Los fármacos, la mayoría de los fármacos, ahorita vamos a ver cuáles son los principales, son formadores también de radicales libres, ¿ya? Algunos medicamentos van a generar radicales libres. Ahora, si hablamos de los factores endógenos, el principal factor endógeno es del mismo metabolismo producido por las macromoléculas, de ese mismo metabolismo, a nivel de la cadena transportadora de electrones. A nivel de la cadena transportadora de electrones se pueden generar radicales libres, pero esto es generado debido al mismo metabolismo de las macromoléculas, ¿ya? La inflamación, factores inflamatorios, ¿no? Esa inflamación también puede producir radicales libres, ¿no? O al revés, ¿no? La formación de radicales libres es causante de problemas inflamatorios, ¿ya? ¿Ya? Esos son factores exógenos, ¿no? Hemos dicho que medicamentos, hay fármacos que pueden generar formación de radicales libres. Dentro de los fármacos que pueden generar radicales libres tenemos antibióticos, ¿ya? Antibióticos. Y dentro de estos antibióticos, el caso de la nitrofurantoína. Esta nitrofurantoína es un antibiótico utilizado en infecciones urinarias que puede generar radicales libres, ¿ya? Los anticancerígenos como la bleomicina,
adriamicina, el metotrexate, generan también radicales libres, ¿ya? Eh, penicilinas, algunas penicilinas pueden generar radicales libres. Las sulfas también generan radicales libres, ¿ya? Y si a esto le agregamos el ácido ascórbico, ¿ya? El ácido ascórbico en exceso y si está en contacto con estos antibióticos, eso sí o sí va a generar radicales libres. Te va a generar radicales libres, ¿ya? Entonces, también ahí tenemos antiinflamatorios, ¿ya? Antiinflamatorios como el caso del paracetamol y el caso del metamizol. El paracetamol y metamizol puede generar radicales libres, ¿ya? Entonces, en resumen, algunos antibióticos como la nitrofurantoína, algunas penicilinas, sulfas, como el caso del cotrimoxazol, por ejemplo, anticancerígenos, ¿no? Como el metotrexate, la bleomicina, la adriamicina, ¿ya? Esos son anticancerígenos. Y algunos antiinflamatorios como el paracetamol y el metamizol, ¿ya? ¿Cuáles son estos radicales libres que se generan en el organismo? El primer radical libre generado en el organismo es el radical superóxido. Ya va a ser el radical superóxido. Este es el primer radical libre generado en el organismo. Este radical libre se genera a partir del oxígeno. ¿Ya? Cuando los enlaces covalentes del oxígeno son rotos por estos factores, ¿no? que hemos mencionado, ¿ya? Estos son los factores, consumo de algunos medicamentos, eso genera la ruptura de los enlaces covalentes del oxígeno y cuando se rompa, uno de los electrones salta de su orbital. Cuando el oxígeno pierde un electrón, genera radical superóxido. Este es el radical libre, es el primer radical libre que se genera, el radical superóxido. Este es el radical libre más abundante que genera el organismo, pero no es el más tóxico, ¿ya? Es el más abundante, pero no es el más tóxico. El problema de este radical superóxido es que a partir de este se generan otros radicales libres que sí son nocivos. ¿Ya? Ese es el problema del superóxido, porque a partir de él se generan otros que sí van a ser tóxicos, como por ejemplo, cuando el radical superóxido reacciona con los óxidos de nitrógeno, ¿ya? Cuando reacciona con los óxidos de nitrógeno, esto genera un radical llamado peroxinitrito. Genera los peroxinitritos. Y los peroxinitritos podrían generar a su vez otro radical libre que es mucho más nocivo, que es el radical hidroxilo. El radical libre más tóxico, más nocivo es el radical hidroxilo, ¿ya? Los peroxinitritos a su vez podrían generar reacciones de nitrosación de proteínas. Esto podría producir ceguera, ¿ya? Podría producir ceguera a nivel ocular, ¿ya? Entonces, los peroxinitritos se forman cuando reacciona el anión superóxido con los óxidos de nitrógeno. Estos óxidos de nitrógeno, por ejemplo, están en el humo del cigarrillo, ¿no? En el humo del cigarro hay bastantes óxidos de nitrógeno y cuando entra en contacto con el superóxido va a generar peroxinitrito. Y el peroxinitrito fácilmente forma radical hidroxilo, que es el más tóxico. Este afecta a todas las macromoléculas. ¿Ya? Este va a afectar a todas las macromoléculas. Afecta a los lípidos, produciendo reacciones de lipoperoxidación. Afecta al ADN, oxida ADN, puede generar cánceres, produce oxidación de proteínas, o sea, daña todas, ¿no? A lípidos, proteínas, ADN. Afecta a todas las macromoléculas. Este sí no perdona a nadie, ¿ya? Ahora, este superóxido también, a partir de este superóxido, se puede generar el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno es un radical libre que cuando está en concentraciones normales es benéfico, porque este destruye agentes extraños, ¿no? Ya ingresado al organismo, ¿ya? Este peróxido de nitrógeno.
de hidrógeno, perdón. Si se dan cuenta, este peróxido de hidrógeno no tiene electrones desapareados. El único radical libre que no tiene electrones desapareados es el peróxido de hidrógeno. Entonces, si no tiene electrones desapareados, ¿por qué se le considera radical libre? ¿Ya? Se le considera radical libre porque a partir del peróxido de hidrógeno, cuando este está en exceso, se genera radical hidroxilo. ¿Ya? Este es fuente de radical hidroxilo. ¿Ya? El peróxido de hidrógeno es fuente de radical hidroxilo. ¿Ya? Luego tenemos que a partir del superóxido se genera radical peroxilo. ¿Ya? Los radicales peroxilos. Esto es cuando se dañan lípidos, cuando se produce la oxidación de lípidos, los radicales peroxilos. ¿Ya? Entonces son los principales radicales libres. ¿Ya? El radical superóxido, los radicales peroxilos, los peroxinitritos, el peróxido de hidrógeno y el más tóxico y nocivo de todos es el radical hidroxilo. Este oxida lípidos, oxida ADN, oxida proteínas. ¿Ya? Que ahorita vamos a ver qué es lo que genera esas oxidaciones. Ya. Esto es el resumen entonces de los principales radicales libres. ¿Ya? Tenemos el radical superóxido. El radical superóxido se genera a partir del oxígeno, ¿ya? Este se genera a partir del oxígeno, cuando el oxígeno pierde un electrón. Este es el radical peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno se genera a partir del superóxido, ¿ya? Se genera a partir del superóxido y el radical hidroxilo, ¿no? El radical hidroxilo se genera a partir del peróxido de hidrógeno, a partir de este. ¿Ya? A partir del peróxido de hidrógeno se genera el radical hidroxilo. Luego hay una reacción que puede ocurrir en el organismo cuando haya un exceso de fierro y cobre. Cuando hay un exceso de fierro y cobre en el organismo, a esa reacción se le denomina la reacción de Fenton. Es la reacción de Fenton, ¿no? La reacción de Fenton es una reacción catalizada cuando haya exceso de fierro y cobre en el organismo. ¿Ya? Entonces, ese exceso de fierro y cobre en el organismo son catalizadores para que el peróxido de hidrógeno se transforme en radical hidroxilo. ¿Ya? Esa es la reacción de Fenton. Si hay un exceso de fierro y cobre, esos son catalizadores para que el peróxido de hidrógeno se transforme en radical hidroxilo. Vuelvo a repetir porque esto pregunto siempre en el examen. La reacción de Fenton es una reacción catalizada cuando haya, digo exceso, ¿ah? Cuando haya exceso de fierro y cobre. Ese exceso de fierro y cobre en el organismo cataliza la conversión del peróxido de hidrógeno en radical hidroxilo. ¿Ya? Es por eso que el fierro y cobre no los necesitamos en altas cantidades. Si tenemos a alguien con una anemia y le damos sulfato ferroso, ahí hay un problema. El sulfato ferroso solo está indicado en anemia ferropénica. ¿Ya? Ese sulfato ferroso solo está indicado en anemia ferropénica. Entonces, para que tú des el sulfato ferroso, tiene que tratarse de una anemia ferropénica. Si no es una anemia ferropénica y tú le das el sulfato ferroso, el fierro va a estar en exceso. ¿Ya? Este fierro va a estar en exceso. Y si el fierro está en exceso, eso va a transformar el peróxido de hidrógeno en radical hidroxilo. Y este hidroxilo no perdona a nadie. Este oxida a todas las macromoléculas. Va a oxidar a todas las macromoléculas, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado del fierro y del cobre. Esa reacción se llama reacción de Fenton, ¿ya? Luego tenemos a los lipoperóxidos. Estos lipoperóxidos se generan cuando, cuando los lípidos de membrana celular se oxidan, cuando los ácidos grasos, o sea, los poliinsaturados, que son los que tienen riqueza de electrones, pierden electrones, a esa reacción se le denomina lipoperoxidación, ¿ya? Y ahí se generan los lipoperóxidos. Y la lipoperoxidación también es catalizada por la reacción de Fenton, ¿ya? Cuando hay exceso de fierro y cobre.
Cuando hay exceso de fierro y cobre, ahí se generan lipoperóxidos. Y el peróxido de hidrógeno que hemos dicho, ¿no? Ese no es un radical libre porque no debería de ser considerado porque no tiene electrones apareados, pero sí lo consideran porque a partir de este se genera radical hidroxilo, ¿ya? Por esa razón lo consideran radical libre al peróxido de hidrógeno. Y los óxidos de nitrógeno, ¿no? Los óxidos de nitrógeno que cuando reaccionan con el superóxido generan peroxinitritos, ¿ya? Y el peroxinitrito genera radical hidroxilo y produce nitrosación de proteínas que puede generar ceguera o cataratas, ¿no? Problema de cataratas a nivel ocular. ¿Ya? Estas son enfermedades crónicas que pueden ser generadas por radicales libres. ¿Ya? Por ejemplo, eh, a nivel ocular podría generar problemas de retinopatía diabética. ¿Ya? Problemas de retinopatía diabética, problemas de cataratas y problemas de ceguera, especialmente cuando se oxidan las proteínas. Eso se va a producir cuando se produce oxidación de proteínas a nivel ocular. ¿Ya? A nivel cerebral, son causantes de enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer. ¿Ya? Problemas de Parkinson, algunos problemas de Parkinson y Alzheimer pueden ser generados por radicales libres. ¿Ya? A nivel bronquial, pueden desencadenar un asma bronquial. ¿Ya? Podrían generar asmas bronquiales y alguna enfermedad respiratoria, algún tipo de enfermedad respiratoria, ¿no? Como por ejemplo una fibrosis quística. ¿Ya? A nivel cardiovascular, a nivel del corazón, podrían causar isquemia cardíaca, infarto cardiovascular y podrían generar hipertensión arterial. ¿Ya? Hipertensión, infartos, isquemia cardíaca. ¿Ya? A nivel abdominal, a nivel del abdomen, gastritis o problemas de úlcera, ¿no? Una úlcera gástrica, ¿ya? Una úlcera gástrica o podría generar alguna enfermedad hepática, una enfermedad hepática. ¿Qué más podrían generar? Diabetes. De manera general en el cuerpo, diabetes. Podrían generar problemas reumáticos, ¿ya? Enfermedades reumáticas, cánceres. Este cáncer se genera cuando el ADN se oxide. Cuando se produce oxidación del ADN, eso va a generar cánceres, ¿ya? Todo lo que sea problemas articulares, ¿no? Puede ser causado por radicales libres, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Y lo que es el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento también puede ser producido por los radicales libres, ¿no? Que la piel se envejezca más rápido. Esa piel envejecida es producida por radicales libres, ¿ya? Entonces, es lo que genera, son las enfermedades producidas por estos radicales libres. Si hablamos de una lipoperoxidación, los lipoperóxidos juegan un papel muy importante en los procesos de la aterosclerosis. ¿Ya? La lipoperoxidación. Las reacciones de lipoperoxidación se van a producir cuando los radicales libres le quitan electrones a los ácidos grasos poliinsaturados de membranas celulares. ¿Ya? A esa reacción se le denomina lipoperoxidación y eso es producido por lipoperóxidos. Estas reacciones de lipoperoxidación tienen tres etapas. La reacción de iniciación, la reacción de propagación y la reacción de terminación. ¿Ya? En esto consiste la reacción de iniciación. La iniciación es cuando el radical libre le quita electrones a los fosfolípidos de membrana. Eso es la reacción de iniciación. ¿Qué se formaría? Se formaría un radical libre de ácido graso, ¿no? Se genera un radical libre de ácido graso, llamado radical peroxilo. Ese es el radical peroxilo. ¿Ya? Se generan los radicales peroxilos. Esos radicales peroxilos, a su vez, van a generar una reacción de propagación. ¿En qué consiste esta reacción de propagación? Que van a
seguir quitándole electrones a otros ácidos grasos. Le siguen quitando más electrones hasta que finalmente se generen endoperóxidos y malondialdehído, ¿no? Este es un compuesto aldehídico, ¿ya? Endoperóxidos y malondialdehído, que son ya los productos finales de la lipoperoxidación. Esta es la etapa ya de terminación, ¿ya? Entonces, en la etapa de iniciación es simplemente cuando el radical libre le va a quitar electrones a los ácidos grasos de membrana celular, a los poliinsaturados. Le quita electrones y se generaría un radical peroxilo. Ese radical peroxilo le sigue quitando electrones a ácido graso. Esa es la propagación. ¿Ya? En eso consiste la propagación. Y finalmente, en la terminación ya se forman compuestos finales como los endoperóxidos y los malondialdehídos. Estos son ya los compuestos finales. Esta es ya la etapa de terminación. ¿Ya? Pero eso ha causado daño a nivel de la membrana celular, ¿no? Eso ha afectado a la membrana celular, ¿no? Eso daña la membrana celular, produce un daño a nivel de las membranas celulares, ¿ya? Y este daño a nivel de las membranas celulares puede producir este problema de aterosclerosis. Podría generar problema de aterosclerosis. O sea, estos compuestos finales, que son malondialdehído y endoperóxidos, se depositan a nivel de las arteriolas, ¿no? Se genera un taponamiento de las arterias que genera los problemas de aterosclerosis, ¿ya? Y la aterosclerosis puede generar hipertensión arterial, problemas cardiovasculares y problemas de ACV. Esas complicaciones podría generar, ¿ya? Un problema de hipertensión arterial, un problema de cardiovascular como un infarto o un problema de accidente cerebrovascular. Entonces, la lipoperoxidación genera esta enfermedad, la aterosclerosis. Y esta aterosclerosis ya les dije que causa hipertensión, puede generar un infarto o podría generar un ACV, un accidente cerebrovascular. Y tenemos una organela, ¿no? Hay una organela que tiene riqueza de membranas celulares. Esa membrana que tiene riqueza, esa organela que tiene riqueza de membranas celulares es la mitocondria. Ya va a ser la mitocondria. Esta mitocondria es la más susceptible al daño de los radicales libres, de los radicales libres, ¿no? Cuando los radicales libres le quitan electrones a los fosfolípidos de membrana, ¿no? De la mitocondria, eso va a generar un daño a nivel de la membrana celular. Produce un daño a nivel de la membrana celular. Y si la membrana celular está dañada de la mitocondria, eso tiene una consecuencia directa a nivel de la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? La cadena transportadora de electrones es un proceso que ocurre a nivel de la membrana de la mitocondria. Aquí ocurre la cadena transportadora. Y si hay un daño de la membrana celular, esto va a afectar la cadena transportadora de electrones. Y como consecuencia hay una disminución de la producción de ATP. Esa es la consecuencia principal del daño de la membrana mitocondrial, ¿ya? Disminución de la producción de ATP. ¿Por qué esto está disminuido? Porque la cadena transportadora de electrones se va a ver alterada, ¿ya? Se ve alterada la membrana mitocondrial. Ahora, con respecto a la oxidación de lípidos, los lípidos también son susceptibles a oxidarse por los radicales libres, ¿ya? Básicamente, las proteínas que se van a ver afectadas son proteínas que contienen en su estructura aminoácidos azufrados, principalmente azufre, ¿ya? Pero estos son los aminoácidos que también se van a ver afectados, ¿no? El triptófano, la tirosina, la fenilalanina, la histidina, la metionina y, bueno, y la cistina que es azufrado, ¿no? Cistina y metionina son dos azufrados. Cistina, metionina, cistina son azufrados. Esos azufrados sí o sí se van a ver afectados, ¿ya?
Histina, fenilalanina, tirosina y triptófano, esos sí no son off-roads. Pero estos son los aminoácidos más susceptibles de ser afectadas por los radicales libres. Cuando se produce la oxidación de estos aminoácidos, eso va a producir una alteración de la función enzimática, porque no se olviden que las enzimas son proteínas. ¿Ya? Se altera la función enzimática, se produce alteraciones a nivel del transporte iónico, porque las proteínas forman canales iónicos a nivel de las membranas celulares. Entonces, el transporte iónico se va a ver alterado y también va a haber una alteración a nivel de la producción de ATP. ¿Ya? Eso podría causar. Y por lo tanto, hay una degradación acelerada y hay una degradación tisular. ¿Ya? Va a haber una degradación tisular. Podría producirse en este caso problemas de ceguera a nivel ocular, problemas de cataratas, o podría generar un problema de enfermedad neurodegenerativa, como el Alzheimer o el Parkinson. Problemas de Alzheimer o Parkinson. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si el ADN es oxidado, ¿no? Si le quitamos electrones al ADN, ¿ya? Básicamente lo que se podría generar son alteraciones en la conformación del ADN debido al apareamiento incorrecto de las bases nitrogenadas. Quienes se van a ver afectadas en esta situación son las bases nitrogenadas. ¿Ya? Van a ser las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son las que tienen los electrones. Entonces, las moléculas que van a perder electrones son las bases nitrogenadas. Y si las bases nitrogenadas son afectadas, eso podría generar mutaciones genéticas. ¿Ya? Mutación genética podría generar bloqueo del proceso de replicación, bloqueo de la transcripción, de lesiones, problemas, esto es una mutación genética, problemas de lesiones que son mutaciones genéticas, y eso al final podría generar un problema de cáncer. ¿Ya? Entonces, la consecuencia final de la oxidación del ADN es que se genere un cáncer, algún tipo de cáncer, y esto sí es grave, ¿no? O sea, no debemos de evitar que el ADN se oxide. Y básicamente quien se va a ver afectado son las bases nitrogenadas, ¿ya? Eso va a generar mutaciones, bloqueo de la replicación, bloqueo de la transcripción y al final podría desencadenar en algún tipo de cáncer, ¿ya? Y para protegernos de estos radicales libres tenemos a los antioxidantes. Tenemos a estos antioxidantes, ¿ya? Esta es la definición de un antioxidante. Son sustancias que se hallan presentes en bajas concentraciones respecto a las de un sustrato oxidable que retarda o previene la oxidación de dicho sustrato. O sea, básicamente lo que hace el antioxidante es retardar la oxidación producida por el radical libre. Va a evitar la oxidación producida por el radical libre. Es lo que hace un antioxidante, ¿ya? Y tienen que estar en bajas cantidades, no van a estar en exceso, ¿no? Tienen que estar en bajas cantidades, ¿ya? Eso es un antioxidante. O sea, el radical libre, el antioxidante es una molécula que tiene riqueza de electrones, son ricos en electrones. Cuando se generan esos radicales libres, el radical libre va a preferir quitarle electrones al antioxidante. No daña la macromolécula queda intacta. Como estos tienen riqueza de electrones, entonces ese radical libre le quita electrones al antioxidante. Se generaría un radical libre de antioxidante. Estos radicales libres de antioxidantes no son tóxicos, no son nocivos. ¿Ya? No son nocivos. Ahora, cuando hablamos de antioxidantes, existe una clasificación de antioxidantes. Son los antioxidantes enzimáticos y los antioxidantes no enzimáticos. ¿Ya? Dentro de los antioxidantes enzimáticos, estos son endógenos, el organismo los produce. Este tipo de antioxidantes, el organismo los sintetiza. ¿Ya? ¿Quiénes son? El caso de la superóxido dismutasa, que ahorita vamos a ver qué hace. La catalasa, que ya la conocemos, ¿ya? Esta es una oxidorreductasa. La glutatión peroxidasa,
la glutatión reductasa. Estas peroxidasas también las conocemos ya, ¿ya? Entonces, básicamente son tres tipos de enzimas que tienen actividad antioxidante, ¿ya? La superóxido dismutasa, las catalasas y la glutatión. Estas enzimas el organismo las produce. Luego tenemos a los no enzimáticos, ¿ya? Los no enzimáticos, estos son los endógenos. Los endógenos. Ojo, para sintetizar glutatión necesitamos alimentos azufrados, porque este glutatión necesita azufre para poder formarse. Necesita de compuestos azufrados, ¿ya? El caso de la glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, la glutatión transferasa, el insumo básico de estas enzimas es el glutatión. Y el glutatión está formado por sustancias azufradas. Este contiene azufre, ¿ya? Las albúminas también son no enzimáticos. Vamos a mencionar los más el ácido ascórbico. El ácido ascórbico, esta es la vitamina C, es la principal vitamina hidrosoluble. La lactoferrina, ¿ya? La lactoferrina, que está presente en los lácteos. A ver, betacarotenos, que se le conoce como provitamina A. ¿Por qué se le llama provitamina A? Porque este betacaroteno, cuando se rompa a la mitad, eso genera dos moléculas de vitamina A. ¿Ya? Te genera dos moléculas de vitamina A. La vitamina A tiene una leve actividad antioxidante. Es una leve actividad antioxidante. ¿Ya? Transferrina, la bilirrubina. La bilirrubina este es no enzimático, pero se genera en el organismo, ¿no? Genera en el organismo, ¿ya? El ácido úrico, la misma glucosa, la vitamina E, que es liposoluble, y algunos microelementos. Algunos microelementos, como el caso del zinc, selenio, manganeso, cobre y fierro. ¿Por qué estos microelementos son considerados antioxidantes? ¿Ya? Estos son considerados antioxidantes porque son los cofactores de estas enzimas. Son los cofactores enzimáticos de estas enzimas. O sea, estas enzimas requieren de estos microelementos para que tengan actividad antioxidante, ¿ya? O sea, necesitamos alimentos que contengan zinc, alimentos que contengan selenio, manganeso, cobre y fierro. No olvidarse de estos dos elementos, ¿ah? Cobre y fierro. Estos no los necesitamos en exceso. Si esto está en exceso, se promueve la reacción de Fenton, que consiste en catalizar la transformación del peróxido de hidrógeno en radical hidroxilo. ¿Ya? Estos dos no deben de estar en exceso. Ahora, cuando hablamos de los mecanismos de protección antioxidante a nivel celular, ¿ya? Los mecanismos de protección antioxidantes a nivel celular se dan en tres niveles, ¿ya? En el primer nivel de defensa antioxidante tenemos la acción de estas enzimas antioxidantes, ¿ya? La acción de la superóxido dismutasa, de las catalasas, de la glutatión peroxidasa, reductasa y la transferasa. Estas enzimas actúan a nivel del primer nivel, ¿ya? Estas enzimas que el organismo produce actúan en el primer nivel. En el segundo nivel, en este segundo nivel, tenemos el caso de los no enzimáticos, ¿ya? Aquí está el glutatión, o sea, este glutatión, ¿qué te va a generar? Este glutatión te genera glutatión peroxidasa, te genera la glutatión reductasa y la glutatión transferasa. Necesitamos el glutatión para generar este tipo de enzimas, ¿ya? El glutatión está en el segundo nivel, el ácido úrico también está a nivel del segundo nivel, las vitaminas A, la vitamina A que tiene leve actividad antioxidante, la E que es la liposoluble, el ácido ascórbico, los betacarotenos y el caso de los oligoelementos, ¿no? Los microelementos, zinc, selenio, manganeso, cobre y fierro. ¿Ya? Estos están en el segundo nivel. Y en el tercer nivel tenemos algunas enzimas, como el caso de las lipasas y proteasas. ¿Ya? Lipasas y proteasas. Estas están ya en el tercer nivel de actividad protectora antioxidante, ¿ya? Entonces son tres niveles, ¿ya? En el primer nivel están estas enzimas, la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, la glutatión reductasa y la glutatión transferasa. Ese está en el primer nivel. O sea, son los primeros que van a actuar.
Ahora, si estos no pueden, ya actúan los del segundo nivel, ¿no? Que son los no enzimáticos, ¿ya? El ácido úrico, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, los carotenos, los betacarotenos, los microelementos, y aquí estaría faltando los flavonoides, ¿ya? Los flavonoides. Los flavonoides también actúan a nivel de este segundo nivel. Y a nivel del tercer nivel de defensa ya está la lipasa y las proteasas. Lipasas y proteasas. Ya, con esto voy a terminar. Ahora, esta es la forma como actúan estas enzimas antioxidantes. ¿Ya? Esta es la forma como actúan. ¿Qué cataliza la superóxido dismutasa? La superóxido dismutasa cataliza la conversión del superóxido en peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Esta superóxido dismutasa trabaja con fierro, cobre, zinc y manganeso. Requiere de estos elementos para su actividad enzimática. Estos son microelementos. Cobre, zinc, fierro y manganeso. ¿Ya? Se necesita de estos microelementos para la actividad enzimática de la superóxido. Cuando la superóxido está activa, transforma el superóxido en peróxido de hidrógeno. Sobre este peróxido de hidrógeno pueden actuar estas dos enzimas, que son la catalasa y la glutatión peroxidasa, ¿ya? La glutatión y la glutatión peroxidasa y la catalasa. Las dos catalizan la misma reacción. Actúan sobre el peróxido de hidrógeno, tiene que ser dos moléculas de peróxido de hidrógeno, y la transforman en una molécula de agua más oxígeno, ¿ya? Aquí está la reacción específica de estas dos enzimas, ¿no? ¿Ya? La superóxido transforma el superóxido en peróxido. Para eso necesita de estos microelementos, cobre, zinc, fierro y manganeso. Sobre este peróxido de hidrógeno, inmediatamente actúa la catalasa. Cuando actúa la catalasa, lo transforma en agua y oxígeno. Eso es acción de la catalasa. Agua y oxígeno. Si actúa la glutatión peroxidasa, ¿ya? Transforma el peróxido en solo agua. Miren, es la diferencia entre la catalasa y la glutatión, ¿ya? La glutatión es agua y oxígeno. La catalasa, perdón, es agua y oxígeno. Y la glutatión es solo agua, ¿ya? Es la diferencia entre estas dos enzimas. Entonces, de esa forma, se va a evitar formar radical hidroxilo, ¿no? Se evita la formación del radical hidroxilo. Es por eso que son antioxidantes. Entonces, lo que quiero que se acuerden es que la superóxido, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Convierte el superóxido en peróxido de hidrógeno. Luego, sobre este peróxido de hidrógeno actúa la catalasa y la glutatión. Si actúa la catalasa es agua y oxígeno. Si actúa la glutatión es solo agua. Se está evitando la formación de hidroxilo. ¿Cuándo se va a generar hidroxilo? Cuando tengamos un exceso de peróxido de hidrógeno y cuando tengamos exceso de cobre y fierro. Si tenemos exceso de cobre y fierro, eso fácilmente, el peróxido de hidrógeno, estas enzimas no se abastecen y por lo tanto, este peróxido de hidrógeno va a formar radical hidroxilo. Esa reacción, no se olviden, se llama reacción de Fenton. ¿Ya? Es la reacción de Fenton. Es cuando el peróxido de hidrógeno forma radical hidroxilo en presencia de fierro y cobre en exceso. ¿Ya? Esa es la famosa reacción de Fenton. Y este radical hidroxilo no perdona a nadie. Este oxida a todas las macromoléculas. Ya. Ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Nos quedamos ahí.